Lupo, querido amigo, profesor universitario, político, bien, en fin, en todas las cosas. Un querido amigo a quien estamos esta mañana saludando. La semana pasada por otro tema conversamos con él, estimé que era conveniente que habláramos con Dalton Bacigalupo por las denuncias de conspiración que hay contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien anoche, 10 para las 8 de la noche, o sea, 7:50, dio una cadena nacional y que hoy se reprisó en la mañana, a las 7 de la mañana. Yo quería, aquí están mis compañeros, solamente con una pregunta más rápida, y saludándolo, mi querido Dalton, es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cuál es la verdad, como decimos aquí en Guayaquil, de la milanesa? ¿Hay una conspiración, como ha dicho Guadalupe Llori, Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero y una cantidad de gente para desestabilizar su presidencia? ¿La existe? Buenos días. Bueno, gracias por la entrevista. Un saludo a quienes hacen el panel de este programa. Bueno, efectivamente hay sectores interesados en tomarse el control de la Asamblea Nacional. Son los sectores que perdieron las elecciones cuando se instaló el Parlamento ecuatoriano. Acuérdense pues que el Partido Social Cristiano promovió la opción del asambleísta Cronfle para la presidencia de la Asamblea Nacional y que de no mediar mi intervención para impedir la ilegal posibilidad de que él sea presidente, cuando luego de haber sido rechazado en la primera votación querían volver a proponer el nombre de Cronfle en una segunda moción y por eso no prosperó. Así que quieren ellos reconstituir una mayoría que no la han tenido hasta el día de hoy, una mayoría de clara oposición al gobierno. Nosotros, ustedes saben, el país conoce que nosotros integramos una mayoría entre la bancada de gobierno, Pachacuti, Izquierda Democrática, independientes, en función de darle estabilidad política al Parlamento ecuatoriano y al país, en una línea de colaboración objetiva con el gobierno nacional en los propósitos en los que podíamos coincidir, pero no en una línea de obediencia ciega a los dictámenes del gobierno, es decir, una mayoría constructiva. Pues eso se quiere modificar a la brava. Y por eso es que surge el concepto de un golpismo legislativo, porque efectivamente no se quiere aplicar la ley al interior del Parlamento ecuatoriano y quieren el atajo de prácticas que riñen con la ley orgánica de la función legislativa. Se quiere nombrar una supuesta comisión de evaluación que no existe en la ley orgánica de la función legislativa, porque la comisión multipartidista que de manera específica puede designarse para el caso de promover la destitución de una autoridad del CAL, lo que hace es sustanciar un proceso mediante denuncia previa hecha por asambleístas con el respaldo de por lo menos el 10% de los miembros del Parlamento ante la presidenta de la Asamblea Nacional, en este caso la señora Guadalupe Llori. Es decir, procedimientos de destitución existen y eso hay que respetarlo, pero ese procedimiento comienza por la presentación de una denuncia, repito, respaldada por más del 10% de los asambleístas del Parlamento ecuatoriano, es decir, póngale usted, pues no, 15, 16 firmas. Y ese es el procedimiento que tienen que seguir, no la supuesta conformación de una comisión de evaluación que como tal no existe. La comisión multipartidista para juzgar un momento dado la actuación por incumplimiento de funciones de la presidenta nacional conoce denuncias específicas, no evalúa nada, conoce, repito, y procesa denuncias específicas. Y eso es lo que tiene que hacer esta pretendida mayoría que quiere, pues, descabezar a la presidenta Llori para reformular los espacios de poder al interior de la Asamblea Nacional.
Es decir, se trata concretamente de un procedimiento que no se ha seguido irregular y de una irregular manera de quererlo hacer. Es decir, lo que está diciendo Dalton Bacigalupo es que se quieren tomar la asamblea. Eso es para desestabilizar la democracia. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Eso es para que suceda la señora Yori, el actual vicepresidente, para presionar al actual vicepresidente que asumiría la presidencia de la Asamblea, para que se ponga a las órdenes de los intereses de la bancada de UNES, de la bancada social cristiana, de las bancadas de los rebeldes de Pachacuti, que no son otra cosa sino pues socios del correísmo. En todo caso, para tomarse mañana pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para designar contralores, procuradores, vocales del Tribunal Electoral, es decir, para dar un golpe de poder al interior de la institucionalidad del país. Y yo creo que todo presidente nacional, en el caso de la Asamblea Nacional, es pues susceptible de ser pues destituido. Pero todo esto tiene un procedimiento, pues esto no puede ser a la brava. No podemos establecer al interior del Parlamento ecuatoriano una suerte de putinismo que mediante la violencia, el escándalo, la presión, el desorden, se quieran violentar los procedimientos. Eso no lo vamos a aceptar nosotros, por supuesto, pues. Y a Verónica Landeta le saluda. Entonces, lo que usted está dejando entrever es que definitivamente hay una situación orquestada para sacar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. La pregunta es, ¿cuáles son las corrientes dentro de la ala radical de Pachacuti, que es por ahí donde definitivamente creo que viene desde la semana pasada el tema de la conspiración? ¿Quiénes son los que empujan esta corriente y bueno, y a quién tienen en mente, ¿no?, para poder poner en ese puesto? Bueno, le digo, pues se han dado nombres ahí en la prensa nacional por los propios voceros de Pachacuti que respaldan lealmente a la señora Llori en su gestión. No se habla de que la señora Mireya Pazmiño quiere ser presidente de la Asamblea Nacional. Se habla de que por ahí habría otro candidato igualmente, pero aquí hay que pensar, pues que hay que respetar pues igualmente la institucionalidad. Pues si fuese destituida legalmente la presidenta actual de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, quien asume la presidencia es el actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es el que tiene que asumir la presidencia. Pero en este desate de ambiciones, en este de alarde de pasiones, en esta feria de vanidades de querer figurar, no, más allá, ya le digo, de cualquier otra circunstancia de orden legal, pues pueden querer hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ni el mismo primer vicepresidente, ¿no?, que tendría que asumir la presidencia en el caso de ser destituida legalmente la señora Llori, estaría pues seguro, porque ya le digo, pues hay un desate de aspiraciones, de ambiciones, y repito, pues eso nosotros no lo podemos tolerar. Nosotros seremos firmes en mantener la legalidad al interior de la Asamblea Nacional, y repito, si se quiere destituir a la presidenta Llori, tiene que hacérselo a través de la comisión multipartidista que la misma ley prevé, pero para conocer y para procesar una denuncia previa donde se diga, señora, usted ha incumplido estas funciones, no, A, B, C, D y E. Y por eso le estamos planteando esta denuncia, tramítela, porque vamos a integrar entonces, en virtud de esta denuncia, la comisión multipartidista. Pero esto de evaluar, eso no tiene sentido, le digo, y además que la ley no lo permite. ¿Cómo le va, asambleísta Alberto Quintana? Y además, esa evaluación, ¿no?, a la que usted se refiere, sería buena que la hagan extensiva a todos los parlamentarios. Vea usted, 37 asambleístas no han presentado ni un proyecto de ley. Ya vamos camino a 10 meses de funcionamiento del actual periodo de sesiones de la Asamblea, ¿no? No han presentado ni un proyecto de ley. Entonces hay representantes de todas las organizaciones políticas, ¿no?, de diferentes organizaciones políticas, que dejan mucho que desear en cuanto pues a la labor efectiva que en su condición de legislar o de fiscalizar vienen cumpliendo. Y yo hacía referencia hace un momento, ¿no?,
porque lo que se nota también es el nulo compromiso con el país, porque más allá de que uno por visión, por doctrina política me incline hacia la derecha o hacia la izquierda, hay grandes temas nacionales que deben de convocar a los parlamentarios. Y yo decía, siguiendo un poco la referencia, el hecho de que ayer en los Estados Unidos el presidente Biden precisamente pronunciaba su discurso sobre el Estado de la Unión, ¿no? Y veíamos como representantes republicanos que están ubicados en la orilla de la oposición llegaban a aplaudir algunos de los segmentos de la intervención porque precisamente se abordaban temas, fuera de lo de Ucrania, ¿no? Que obviamente une a demócratas y republicanos, fuera de ello había temas de la política nacional estadounidense que precisamente necesita el recurso y el trabajo del bipartidismo. Y en esa medida se pronunciaban favorablemente a ciertos pronunciamientos del presidente, más allá de que mantengan pues sus tesis políticas. Yo me pregunto, y acá en el Ecuador que estamos tan alejados de poder llegar a conciliar esas posiciones, doctor. Vea, usted está hablando de países pues con un gran nivel de cultura política, fruto de una evolución de años. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero en todo caso pues estamos muy distantes nosotros de llegar a un estado cultural en el plano político para entender pues que la política no es la aspiración a la troncha, no es el ejercicio de la avaricia en la más alta expresión, no es pues el tradicional, ¿qué le digo?, abordaje de las instituciones, cual piratas de la función pública, sino servicio a la patria. Y por supuesto, pues muchos políticos en el Ecuador pues han hecho su vida política, se han enriquecido a través de los espacios de poder que siempre han tenido en las instituciones públicas y por lo cual están dispuestos pues a violar cualquier procedimiento, cualquier norma legal, etcétera. El país los conoce. Tenemos una suerte de cacos aquí, cacos afuera, cacos adentro, que son los amos y los dueños de los partidos, que necesitan espacios de poder al frente de las instituciones para seguir en sus andanzas que todo el mundo conoce. Pero el país no puede estar pues permanentemente pues sujetos al capricho de estos cacos de la política, así que el país tendrá que enfrentar con la ley en la mano estos procedimientos irregulares. Qué terrible panorama, ¿no? Porque eso de alguna manera refleja que lo que buscan por un lado es impunidad a las atrocidades que cometieron años atrás y otros mantener las manos justamente o sus tentáculos en estos organismos que les permitan seguir manteniendo poder, doctor, ¿no? Poder y riqueza. Poder y riqueza. Es la avaricia pura. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para el asambleísta Basigano. Dalton, ¿cómo está? Buenos días. País Gracias, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Defenestrado de la presidencia del Congreso Nacional, el doctor Averroes Bucarán en el gobierno de Rodrigo Borja. Defenestrado en la presidencia del Congreso, Hugo Quevedo. Defenestrado en la presidencia del Congreso, Omar Quintana Vaquerizo. Defenestrado en la presidencia del Congreso, el señor José Serrano. Antecedentes los hay. Dictadura de voto en el Congreso, antecedentes los hay. Caso Bucarán, el más dramático de todos. No había cómo destituirlo, no había cómo nombrar un interinazgo y sin embargo, en esa camioneta, como la citaba el presidente Bucarán, se embarcaron todos los que hoy están pregonando lo mismo. ¿Qué le hace pensar que hoy la dictadura del voto no va a funcionar en un Estado de Derecho en que lo que menos le interesa a una porción de asambleístas es vivir el derecho? Yo creo que definitivamente pues las lecciones se aprenden. No, yo lo digo y lo repito. Si mañana se acusa mediante denuncia expresa donde se señale por qué hechos ha incumplido funciones la señora Yori, se sigue el procedimiento, se lo procesa en la comisión multipartidista ad hoc que señala la ley,
se da un informe ante el Pleno Legislativo y hay una mayoría que está de acuerdo con ese informe, pues la señora Yori estará legalmente destituida. O sea, la norma habilita la destitución de la señora Yori. Lo que no se puede es crear un procedimiento fuera de la ley para esa destitución. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si mañana la señora Yori, ¿no?, con el pesar de quienes la hemos designado presidente de la Asamblea Nacional, no goza del respaldo de una mayoría legislativa y se le prueba que ha violado la ley en este trámite ante la Comisión Multipartidista, ella tendrá que ser destituida mediante votación mayoritaria. Pero está consciente... democrático. Pero lo que no se puede aceptar es una destitución antidemocrática. Sí, Dalton. Pero bueno, todo eso está por verse. Claro. La misma posibilidad de esa supuesta nueva mayoría está por verse. Y lo que sí es claro es que la mayoría en la actualidad es un hecho incierto para cualquiera de los sectores políticos al interior del Pleno Legislativo. Como decimos en el Código Civil, incierto e indeterminado. Dalton, yo tengo una duda que me saltó la semana pasada y estaba esperando hablar con usted, a quien su criterio respeto bastante, Dalton. ¿Por qué la izquierda democrática votó por la censura de la señora superintendenta de bancos? Y ahí voy a abrir un paréntesis. A mí, en lo personal, me parece que era una funcionaria de altísimo nivel que había mantenido el sistema financiero en orden, cuya gestión a nivel de la banca nacional formal y de todas las instituciones era muy respetada y respetable. Si hubo alguna acción por la cual se la censuró, que yo estuve revisando y en verdad no era nada del otro mundo, unas desvirtuadas, pero otras a lo mejor situaciones que podían haberse escapado en algún momento porque no ameritaban la destitución de una superintendente de bancos. ¿Qué motivó a la izquierda democrática dar los votos o aceptar la destitución de la superintendente de bancos? Yo quiero sentar un planteamiento de base para responder a su pregunta. No debemos mitificar a las autoridades que ejercen la función pública en el Ecuador. Nosotros conocemos de la valía personal y profesional de la doctora Arregui. Ella puede haber desvanecido de las 8 acusaciones, 4 o 5, pero 3 acusaciones se pudieron probar. Que eso quizá no ameritaba pues la censura porque igual ella es brillante y capaz, son razonamientos, pero el hecho cierto de que haya incumplido funciones o no fue eficiente en el ejercicio de sus funciones en 3 de las 8 acusaciones, por así decirlo, y es una causal de destitución. Digo, y sentaba este precedente porque ya lo he comentado en algunas entrevistas, no, hay ecuatorianos valiosos que pueden sustituir en iguales, no quiero decir superiores, pero en iguales condiciones de la doctora Arregui. Ella yo creo que es una funcionaria eficiente y así lo dijimos nosotros. Ella ha desvanecido siquiera, ¿qué le digo?, 5 de las 8 acusaciones, pero en 3 acusaciones no pudo defenderse suficientemente. Y la ley no está pues mirando si la funcionaria trabajó eficientemente el 80%, y no trabajó el 20% eficientemente. La ley simplemente habla de incumplimiento de funciones. Suena injusto. Yo acepto que esto puede ser injusto, pero el hecho es de que si ella incumplió funciones en una de las 6 o de las 8 acusaciones, ya incumplió funciones. Y eso es lo que dice la ley para efecto de sancionarla, ¿no? Y yo, como lo he dicho igualmente, yo creo que habrá en la terna del presidente de la República también personajes de alta capacitación profesional para reemplazar a la doctora Arregui. Así que es lamentable, pero esa es la ley es fría. Yo puedo tener, ¿qué le digo?, un antecedente de vida, ¿no?, de 9 sobre 10, pero resulta que en un caso de los 10 fracasé, ¿no?
Ya eso es motivo simplemente para que se aplique la ley con el reconocimiento al historial de vida que uno puede tener ampliamente favorable a uno, ¿no? Pero la ley es la ley. Hubo incumplimiento y simplemente tuvo que practicarse el mandato legal. El único que es capaz de sacar 100 sobre 100 en una evaluación es el excontralor Poli, nadie más. Sí, yo ahí tengo mi punto de vista, porque si ese mismo nivel de exigencia les pondríamos a los asambleístas, el 95% de los asambleístas estuvieran fuera de su curul. Entonces, con la misma vara que mides, deberías ser medido, y no sucede así. Por eso es que lo digo, cuando a mí me juzga alguien que la ley le da la facultad, pero que no tiene ni la idoneidad ni los atributos morales, créame que me cuesta pensar. Su razonamiento es legal, el mío es moral. Así es. Nosotros como legisladores, le digo, tenemos que aplicar la ley. Por eso es que defendemos que no se puede destituir a la señora Yori mediante una comisión de evaluación, que ya sabemos a dónde va, pues, y que se inventen un procedimiento, ya sabemos a dónde va. Por eso tenemos que defender la legalidad al interior del Parlamento ecuatoriano. Más allá que incluso tengamos cuestionamientos a la conducción de la señora Yori, como lo hemos tenido desde la bancada de la Izquierda Democrática. Pero comencemos respetando la ley, pues. Sí, termina siendo así, Dalton. Siempre sus comentarios son acertados y legales, sí, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los votos, porque la joya de la corona está en juego, y es el Consejo de Participación Ciudadana, va a hacer que el loco se vuelva cuerdo y que el paralítico empiece a caminar. Le paso a Verónica Landet. Y el ciego empiece a ver. O sea que lo que realmente necesitamos al Señor, pues, ¿no? Para que venga y haga hablar a comentario de Cuaresma, ¿no? Nada más el comentario de Cuaresma. Oiga, asambleísta Basigalupo, y bueno, y como esta semana es de Cuaresma, de ayuno, de abstinencia y de todo lo demás, y también de trabajo, me gustaría saber si estos 3 días la asamblea se va a dedicar a algo, tiene agenda, aparte de estar viendo cómo se rearman los grupos de mayoría, si se mueve o no se remueve a la señora Yori. ¿Hay agenda para la asamblea estas 3 días que restan de esta semana? Bueno, le digo, yo entiendo que estarán funcionando las comisiones legislativas. No nos han convocado a reunión del Pleno, que normalmente son los martes y los jueves. Así que muy posiblemente a lo mejor para mañana nos convoquen en mi caso, a la Comisión de Justicia. De ahí habrán pues asambleístas que puedan ser convocados para las otras comisiones que ellos integran, ¿no? Pero repito, hasta este momento no se ha recibido ninguna convocatoria para que sesione el Pleno Legislativo. Bueno, esperemos que nos sigan de carnaval o carnavalazo. Oiga, eso para concluir, Dalton, esa comisión que se quiere armar me suena cuando le ganaron a Maduro el Congreso y armó otra instancia arriba de esto, ¿no? Es increíble cómo las apetencias individuales, partidistas, de los dueños de los partidos, muchas veces pueden más allá de la ley de la democracia. La verdad es que Ramiro, Alberto, Verónica, todos hemos corrido en el periodismo y en la política nuestra, y usted también, Dalton, y es increíble cómo las apetencias siguen iguales y hay sencillamente un deseo de ser el dueño de las instituciones, y no hay derecho que el Ecuador sufra eso. Después de tantos años de la democracia, no hay derecho. Por eso estamos peleando al interior de la Asamblea Nacional, para renovar las prácticas políticas, pero tú sabes que este es un mal ya muy arraigado en algunos partidos y en algunos personajes, entre comillas, de la política ecuatoriana, ¿no? Ya sabemos quiénes son los cacos de la política en el Ecuador, pues, ¿no? Unos afuera y otros adentro. Y así es. Claro, pero para eso están las estructuras, ¿no? Y si hablamos de institucionalidad, tenemos que hacer respetar las estructuras. Así para es. eso estamos en la política. Muchas gracias, Dalton Basigalupo. Qué gusto saludarlo siempre. Le mandamos un abrazo desde acá. Que le vaya bien y gracias. Igualmente gracias, para ustedes. Un buen día. El asambleísta Dalton